¿Qué tal? Estamos de vuelta aquí en IMAX Deportes, en IMAX Televisión, en este martes 5 de febrero de 2019. El tema, el topic de esta semana con Tato Jiménez es: ¿se puede entrenar todo en el fútbol? Es una pregunta. Él dice que sí, yo digo que no, pero antes de meternos en el debate, damos paso a este vídeo de Twitter del Bayer Leverkusen, un partido de la Liga Alemana. Véanlo. Ya ven, es todo un golazo para los que preferimos ese tipo de juego de jugar desde atrás, de no rifar la pelota, de siempre buscar un pase para un compañero cercano. Pues esto para nosotros es una delicia. ¿Se puede entrenar esto? Seguro que sí, y seguro que me lo dice Tato Jiménez que se puede entrenar. El tema es el debate. Hay que ajustar los temas de la competición, el partido en sí, al estrés que pueda suponer o sufrir un jugador en los entrenamientos, y a partir de eso entrenar todo, ¿no? Tato Jiménez, ese es tu argumento en el que estás a favor y en el que yo estoy en contra. Pero espero que me convenzcas, para eso estamos. Bueno, yo te lo voy a intentar, ¿eh? No quiero que pienses igual que yo, porque si piensas igual que yo te puedes equivocar, porque seguramente yo también cometo algunos errores cuando entreno. Mira, yo tengo una máxima, ¿no? Si uno se expone a situaciones reales de competición, ¿no?, está más cerca de posicionarse en situaciones similares para poder encontrar el éxito, ¿no? ¿Cuál es el problema? Dímelo tú. Para mí el principal problema es, uno, hablamos mucho de los entrenadores y estamos muchos entrenadores. ¿Cuántos entrenadores son capaces a entrenar y a jugar como entrenan? Pocos. Eso es. ¿Cuánta gente entiende el fútbol como un todo? Lo entiende, no lo dice. Pocos. Claro. Entonces hay un problema de base, ¿no? Gente muy instruida, como es Julio Garganta, ¿no?, que son gente de la periodización táctica, el entrenador el coach de coach del Bayern de Múnich, coach de coach del Ajax. Estoy hablando de coach, son entrenador de entrenadores, ¿no? Gente dice que si no entiendes el fútbol es muy difícil que puedas transmitirlo. Es decir, el problema que tenemos es si lo entendemos o no lo entendemos. Yo hablo del juego. Está muy claro que hay gente que sabe mucho de fútbol, se sabe todos los nombres de los estadios, toda la historia del club, pero eso es una parte del fútbol, ¿no? No es una parte del juego. Aquí la importancia radica en el juego, en el contexto, en la idiosincrasia, en la capacidad de variabilidad en función de cómo juegue el rival y cómo juegues tú, en la capacidad de adaptabilidad del entrenador al entorno, la capacidad de que los jugadores le sigan. Son conceptos que los utilizamos muy fácilmente todos los entrenadores, pero la realidad me dice que cada vez es más complejo intentar entrenar, y sobre todo hay una cosa que está muy clara: la inmediatez a veces hace que el equipo se quede en un sinsabor, ¿no? Que se premie, hemos ganado, bueno, sí, vale, pero al final yo creo que los proyectos decrecen. Me reitero, y me diréis que soy pesado, el Atlético Bilbao para mí a día de hoy ha dejado de ser un club ejemplar, para mí. ¿Por qué? Hizo y ha hecho cosas muy importantes, ¿no? Aquí aprovecho para felicitar, si nos ve, al director de metodología, ¿no?, que estuve con él dando una conferencia, que es Andoni Bombín, un buen tipo, y creo que él va a cambiar un poquito el pensamiento hasta donde le llegue. Pero la idiosincrasia no se puede perder y hay que tener filosofía del club y trabajar para el club. Entonces todo esto lo que hace es desvirtuar que todo o nada se pueda entrenar. El azar, claro que está en el fútbol, ¿no? El azar está en el fútbol. Tú cuelgas un balón, le da uno, se cae, pero al final tiene que tener esa variabilidad el delantero para llegar a empujarla, no quedarse quieto. Tiene que tener la capacidad, por ejemplo, de un extremo de doblar, de no doblar, para producir ese digamos, el poder colocar
un balón para que pueda ser rematado por un compañero. Entonces yo creo que todo es entrenable, ¿no? Y si me permites, para no meterme en charcos, por si hay algunos que son muy puristas, yo creo que todo es moldeable. En la prehistoria del fútbol, del entrenamiento, se pensaba que había que dividir el fútbol en partes. La parte física, entrenar un día, por ejemplo, vamos a poner un equipo que entrenará 3 días a la semana. El primer día físico, el segundo día técnica y el tercer día táctico, o táctica y técnica. Ahora, las nuevas tendencias del fútbol en la periodización táctica y la idea de Paco Seirulo es integrarlo todo en uno y hacerlo que mientras se trabaja físicamente, se trabaje también técnicamente y tácticamente. O sea, es decir, todo a la vez. Por eso, por ejemplo, los ejercicios de fútbol reducido, aunque ahora se está cambiando otra vez la dinámica, a hacerlo más amplio porque muchos jugadores o el fútbol no se entiende en un espacio reducido. Bien, Julián, me has tocado la fibra. Lo sabía. Mi tesis va por ahí, ¿no? Que la gente puede pensar, pues parece que lo saben todo, no es que lo sabemos todo, es que los estudios y hay que leer mucho en fútbol. Por eso cuando Guardiola muchas veces decía, el entrenador que no lee está muerto, ¿no? El entrenador que no habla con un entrenador de balonmano, de fútbol sala, de voleibol, el entrenador que no va a ver un cadete, el entrenador que no va a ver un tercera, el entrenador que... De todos y de todas las partes se puede aprender. Entonces hay una cosa que está clara, ¿no? Los entrenadores exitosos dicen una cosa que está muy clara, ¿no? Que el todo no es igual a la suma de las partes, ¿no? Voy a poner un símil que lo tengo grabado del catedrático Onofre Contreras Jordán, fue mi profesor en el INEF de Toledo, y nos dijo esto: es imposible separar el olor a paella, ¿no? Dice, ¿la paella qué es? Guisantes, pollo... Bueno, ahora los nuevos cocineros te lo reducen a la mínima expresión, pero bueno, sí. Pero sí. La paella no es la suma de las partes, ¿no? La paella es paella, que sí, que lleva guisantes, que lleva pollo, que lleva marisco, lo que tú quieras, pero la paella es paella, y la suma de los guisantes no dan la paella. La paella es paella. Pues ese símil nos lo puso al fútbol, que creo que hoy en día está en desuso el poder separar la parte condicional de la parte estratégica, de la parte táctica. Yo creo que ahora es todo, se hace los entrenos dentro de un todo, y a partir de ese todo se empieza a creer y se empieza a pensar acerca de cómo debe ser el entrenamiento más eficaz. Me parece correcto. En el fútbol la decisión es muy importante, pero claro, la decisión, eso es humano, tiene que ver también con el pensamiento. Guardiola, por ejemplo, yo he leído mucho a Guardiola o a Marcelo Bielsa o a muchos entrenadores, dicen que un jugador no quieren que piense, quieren que ejecute. Supongo que estarás de acuerdo. 100% de acuerdo. Mira, yo he pasado por varios pensamientos, ¿no? Porque al final uno como entrenador se tiene que ir formando, ¿no? Y cogiendo de cada entrenador qué es lo mejor. Yo creo que al final el fútbol, como tiene tantas salidas, ¿no? Digamos, como hay tanto pensamiento, hay tantas acciones, yo creo que al final si una persona se lía a pensar, ¿no? Una vez que piensas, dudas, ¿no? Los más puristas dirían que entonces estamos convirtiendo el fútbol en un deporte de robots. Yo creo que si tú dudas, mueres. Ahora te voy a poner un ejemplo. Solo sé que no sé nada. Sí, esa sería una de ellas, pero luego mi pensamiento viene más un poco hacia Descartes, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Quedamos hasta en el fútbol de filosofía, ¿eh? Sócrates, Descartes... Sí, al final hay un abanico tan grande de decisiones que las personas, en este caso, que son futbolistas pero son personas, no se pueden parar a pensar, ¿no? Yo creo que hay que ejecutar. Al final, ¿cómo un jugador es hábil en determinadas acciones, ¿no? Pues cuando ejecuta, ¿no? Si se ha expuesto muchas veces a esa situación, al final él no va a pensar, me posiciono de derechas cuando me venga el jugador, finto, giro cadera, abro el pie, directamente ve la oportunidad y en un espacio muy breve de tiempo arma la pierna e intenta, pues, batir al portero. Yo creo que lo más importante es que haya capacidad de ejecución,
porque si pensamos nos convertimos en una duda. Muchas veces surge esta pregunta, ¿no?, en los foros. A mí me preguntan y intento, como tú bien sabes, no mojarme, intento dar siempre opiniones, ¿no? Es decir, cuando un entrenador pierde 2 o 3 partidos y cambia el sistema, para mí el sistema no existe, existe el modelo. ¿Está dudando de lo que él hace o no está dudando? Claro, si duda la gente, lo primero que te va a decir el aficionado, tienes que conjugar con eso. Bueno, ya ha cambiado el sistema. Pues mira, no tiene dudas. Entonces, claro, ahí los entrenadores, pues bueno, tenemos que hacer o echar mano de una bolita de cristal de la magia y convencernos a nosotros y transmitir que es lo que en estos momentos mejor le viene al equipo, según al rival, según los momentos, según un análisis DAFO de las debilidades o oportunidades que puedes provocar de una manera o de otra. Pero tenemos que saber que siempre que hagamos algo va a existir la dicotomía entre duda y acierto o error. ¿Y qué piensan los entrenadores exitosos de todo esto? Bueno, ya le hemos dado una introducción, ejecutar antes de pensar. Sí, bueno, los entrenadores... El micro, Tato. Los entrenadores principalmente de lo que van a hacer uso, sobre todo es que tienen poco tiempo para trabajar, no pueden separar. Si analizamos, por ejemplo, entrenadores exitosos en primera división, ¿no?, uno de los mayor espacio de tiempo que dedican a las sesiones casi es a recuperar, porque hay veces que juegan 2 o 3 partidos en 10 días, ¿no? Entonces, claro, ellos entrenan menos, están más tiempo recuperando, pero claro, amigo, es la propia competición la que te entrena. De ahí que muy sabiamente has dicho que la tendencia va a intentar replicar situaciones reales de juego, porque realmente lo más específico al partido es el partido. O sea, entrenar jugando partidos. Lo que antes decían que era una barbaridad jugar una pachanga, pero jugar una pachanga condicionada. Un partido condicionado según unas reglas, según unos objetivos, según un nivel de estrés. A ver, repetir. No como compañero fuera de este ámbito te voy a corregir. Como entrenador, de entrenador a entrenador. Las pachangas no existen. Es que lo sabía que me lo iba a decir. Las pachangas no existen. Existen partidos con objetivos claros, determinados, y puedes vivenciar dentro de tu entrenamiento varios tipos de partidos con objetivos. Es decir, por ejemplo, a Mitchell, que he tenido la oportunidad de escucharlo, él decía que dentro de un partido hay muchos partidos, entonces hay que saber los mini partidos que te prepara el partido. Claro, es un trabalenguas ahí que se nos va, pero cuando uno lo tiene claro, lo entiende, ¿no? Los primeros 15 minutos o los primeros 10 minutos se pueden desarrollar de una manera, del 15 al 20 de otra. Esa es la capacidad de adaptabilidad del jugador y del entrenador, pero para que la tenga el jugador se la tiene que dar el entrenador en los entrenamientos. No nos olvidemos que lo que va a reflejar un equipo en el campo es lo que hace el entrenador en los entrenamientos. Por eso lo difícil es entrenar, no es poner a 11, que parece que es muy sencillo poner a 11, ¿no? Pero lo que hay que intentar describir es cómo esos 11 van a hacer lo que tú quieres que hagan. Eso es lo complejo. ¿Y qué marca la diferencia en todo esto? Para mí, la capacidad de decisión. Pero sobre todo es ejecutar, ¿no? En un espacio tienes que intentar ejecutar en el espacio más breve de tiempo. Y claro, si eres capaz de hacer eso en una u otra oportunidad en la relación espacio-tiempo, al final yo creo que vas a encontrar el éxito. Yo creo que los jugadores, por ejemplo, que más talento tienen son los que mejor deciden, ¿no? Y para decidir bien tienes que exponerte muchas veces a esas situaciones de juego. Si no, es imposible. Tú a un jugador tú no es que le enseñes a pensar, ¿no? Enseñas a ejecutar. A ejecutar. Porque si yo vamos a poner un 5 contra 5, yo lo que quiero es que pase algo, ¿no? Provoco algo. Pero, compañeros entrenadores, no hago un 5 contra 5 para tener más chispa, como me dicen en las formaciones. No. Ya se sabe qué es lo que hace el 5 contra 5. Ya se sabe para qué es. No digo que no sea válido. Es un entrenamiento que tiene un alto índice condicional, donde el índice o el ratio aceleraciones, deceleraciones y cambios de orientación y dirección son los más estresantes en el fútbol,
provocan una gran fatiga. Es decir, hay muchas más aceleraciones en un espacio reducido que en campo real y cohibes de una situación real de juego, que es que el jugador pueda alcanzar la máxima velocidad. Eso solo se dan en espacios reales de juego. Por lo tanto, hay que saber manejar situaciones reducidas con situaciones reales de juego. Me encanta ese tema, que disfruto. Dirán, es un tema muy amplio y muy teórico del entrenamiento, pero es que es el entrenamiento en sí, ¿no? Pues para mí es el entrenamiento en sí. Y hay una cosa que Quiero quiero dejar clara, ¿no? Que muchos entrenadores, sobre todo, ahí voy a hacer alusión a los entrenadores que vienen de la élite, porque la han vivido. Y ellos, entre ellos, hoy le toca a Michel, otro día le toca a Guardiola y a Mourinho, entonces hoy le toca a Michel. Ellos decían que la primera opción es la que vale. La primera es la que vale. Eso en todo, en la vida, le llamamos intuición, ¿no? Por eso tiene tanto auge, ¿no? La psicología deportiva. Y fíjate por dónde, a través del hilo que conseguí abrir en Twitter, pues bueno, me ha llevado a descubrir un aspecto que no está claro si existe o no la inteligencia emocional, cuidado, que tiene un efecto, tiene un mínimo efecto según el tamaño del efecto, es decir, que se está presuponiendo y se han vendido muchos libros, y aquí yo he hablado de Goleman, por ejemplo, y de otros autores, entonces mucho cuidado, que a lo mejor tenemos que estudiar más y leer más y guiarnos por gente que se dedica a enseñarnos, no intentar hablar a través de otros. ¿Y cómo cambiamos el inconsciente o el subconsciente de tanto de entrenadores como de jugadores? Explícamelo, porque claro, bueno, a mí me tienes convencido, pero al resto de la gente, ¿qué dirá? Vaya barbaridad están diciendo estos dos. Pues mira, cuando a ti se te queda algo grabado, automáticamente ante una situación reaccionas, ¿no? Claro, obviamente. Yo creo que todo viene un coche y reacciono, viene una persona y reacciono, claro. Viene un balón y reacciono. Se ve muy bien, por ejemplo, cuando estás en una situación de estrés. Voy a poner un ejemplo, espero que nadie se sienta ofendido, ¿no? Los Sanfermines, vemos cómo en un momento dado, ¿no? Alguno de los que va corriendo delante de los toros toma una decisión para salir. A unos le pilla y a otros no. En un momento hablamos de algo inconsciente. Es decir, en ese momento que tú toma la decisión y nunca sabes si la vas a acertar o no. Correcto, ¿no? Correcto. Sino que te sales o te metes o te tiras porque ves que te puede dar con el asta. Entonces eso es lo que pasa en el fútbol, ¿no? Vale, y ahora mi pregunta. La definición. Marcelo Bielsa hace unas semanas en una rueda de prensa dijo que la definición era muy complicado o muy difícil de entrenar. ¿Cómo pones una situación de estrés a tus jugadores en una situación real para que mejoren la definición? Porque al final es mejorar. Bueno, pues un ejemplo práctico. Yo no voy a intentar contradecir a Marcelo Bielsa porque para mí es un sabio, más que un loco, para mí es un sabio, como bien sabe la gente que nos sigue. Yo creo que la definición realmente se da muy pocas veces en situaciones facilitadas, mi opinión. Es decir, si tú analizas un partido, siempre son situaciones logradas y creadas, no facilitadas. ¿Qué pasa? ¿Cómo es más fácil entrenar una situación facilitada o lograda o creada? Hombre, para el jugador es mejor facilitada. Pero para el entrenador, porque también tiene que pensar. Y entonces ahí me aparece la duda. Y luego dice, bueno, si es que si se lo pongo muy difícil no va a salir. Venga, pues nada, van 1 contra 1, tú ya te quedas semiactivo y ahora tú defines. Eso es irreal. En la última conferencia que he dado, me hablaban mucho pero bueno, entonces, ¿cómo se trabaja la táctica? Unos se quedan quietos, otros no. Ay, amigo, eso es un arte. Tú piensas que si yo te digo, en determinada zona no pises, eso ya es irreal. Porque tú cuando juegas contra un rival no le dices al rival, oye, cuando llegues por el centro del campo te paras. La diferencia es en cómo tú generas una regla de provocación para que para ti sea
facilitada. ¿Qué es lo que quiero provocar? ¿Situaciones facilitadas ofensivas? Sí. Vale, pues si quiero crear eso, puedo trabajar en inferioridad. ¿Qué quiero trabajar? Lo contrario, situaciones no facilitadas a nivel ofensiva, pues pongo que esto pasa muy poco, superioridad Ofensiva. defensiva versus ofensiva, es decir, más defensas que atacantes, porque realmente, si vemos los goles, ¿cuántas veces un delantero remata solo? O un extremo, o un media punta, muy pocas. Mariano, por ejemplo, el otro día, en el tercer gol, remataba más o menos solo, pero porque... Partido roto. Partido roto. Vale, pero ahora tú dime los primeros goles. Claro, es que en un partido roto un equipo se abre y el otro, al arriesgar, Dejas espacio y todo es más fácil, ¿no? Pero en un partido igualado, ¿no? Vamos a ver si podemos disfrutar este miércoles de un clásico. Vamos a ver cómo hay muy pocos huecos, sobre todo los primeros compases del juego. Luego ya si un equipo se va haciendo con el partido, empiezan a aparecer los fallos, como nos dijo el maestro Cruyff, ¿no? Juego de errores, fútbol. Conclusión. Bueno, pues la primera conclusión que yo saco y voy a hacer uso de ellas es a todas las personas que piensan que los jugadores, ya por ser el mero hecho de ser jugadores, es válido para ganar los partidos. Para mí, el entrenador influye y mucho, más de lo que se presume, para lo bueno y para lo malo, porque resulta ser de que cuando un equipo va mal, siempre el malo es el entrenador, y cuando un equipo va bien, es que son muy buenos los jugadores, porque en los mentideros del fútbol todo el mundo habla con una seguridad de que, claro, es que al Madrid lo entrena cualquiera, es que al Barça de Guardiola lo entrena cualquiera. Ya. Ya. Por eso lo hemos entrenado todos, los que lo decimos. A mí me llamaba mucho la atención lo de Guardiola, porque tenía a Messi, Xavi, Iniesta, al igual que Del Bosque cuando le criticaban como alineador, que es que eso me llama mucho la atención. Pero bueno. Y luego hay una que hoy estamos un poco filósofos, que nos vamos a hacer eco de Darwin, ¿no? Creo que en este mundo del fútbol y en la vida en general, pero como esto es de fútbol, van a sobrevivir los más adaptados. El contexto cambia y lo que hoy vale, mañana no, y en el futuro seguro que menos. Seguro que sí. ¿Qué tal la semana? ¿Vas a ver algún partido esta semana? Bueno, pues tengo ahí una dudita entre ver el Almagro. No lo sé cuál voy a ver, me tengo que decidir. Hay mucho para elegir: Villarrubia, Almagro, Atlético Tomelloso, La Solana. Veremos a ver. Pasa buena semana. Muchas gracias por ese tema, que ya sabes que me apasiona, me toca la fibra, y ya sabes que esto yo estaría hablando 1000 horas. 1000 horas. Que buena semana, Tato. Muchas gracias. Vale, gracias a vosotros. Y a disfrutar y a trabajar mucho, que sé que trabajas mucho. Gracias como siempre. Señoras, señores, muchas gracias por estar con nosotros, por aprender con nosotros, y seguiremos intentándolo. A todos ustedes, que sonrían y sean felices. Hasta mañana. Adiós.